Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Reciban un cordial saludo de su hermano David. Quiero esta mañana compartir con cada uno de vosotros un tema muy especial. Una iglesia victoriosa, basado en Hechos de los Apóstoles. Quiero que leamos capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8. Hechos 1:8 dice de esta manera: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia victoriosa, ese es el tema. Quiero decirles, estimados hermanos y amigos, de que Jesucristo había dicho muchas veces a sus discípulos que Él iba a morir y al tercer día se iba a levantar de los muertos. Sucedió de esa manera. Cuando Jesucristo muere, resucita al tercer día, se aparece a sus discípulos por 40 días. En esos 40 días se supone de que Él preparó a sus discípulos para la gran comisión que se les esperaba más adelante. Él les dice a sus discípulos, estando ya para ascender al cielo, les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense, porque de aquí a no muchos días seréis llenos del Espíritu Santo de la promesa. Yo me voy, pero rogaré al Padre que les envíe al Consolador, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirles, hermanos, de que los discípulos se mantuvieron juntos en Jerusalén hasta recibir la llenura del Espíritu Santo. La palabra Pentecostés, que aparece allí en la Biblia en el capítulo 2, se refiere a que ellos esperaron 50 días después de que Jesús subió a la diestra del Padre para recibir la llenura del Espíritu Santo. Quiero tratar, hermanos, esta mañana 5 puntos muy importantes que necesita la iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa necesita estos 5 puntos que tenía la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Aunque la iglesia no tenía solo estos 5 puntos, sino que tenía muchos más. Pero quiero tratar nada más estos 5 puntos yo esta mañana. Y el primer punto es que una iglesia victoriosa recibe llenura del Espíritu Santo. Una iglesia victoriosa recibe llenura del Espíritu Santo. Quiero decirles de que si en tu iglesia no se está recibiendo al Espíritu Santo y llenándote del Espíritu Santo de Dios, están en problemados, porque la iglesia necesita llenura del Espíritu Santo. Quiero que leamos Hechos capítulo 2, 1 al 4. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice acá este versículo, me gusta mucho, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, el 4, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Quiero decirles, hermanos, de que la iglesia tuvo que esperar esto. Una iglesia victoriosa, hermanos, tiene que tener este punto: ser llenos del Espíritu Santo para tener victoria. Los discípulos esperaron todos los 50 días para recibir esta llenura. Nosotros podemos esperar mucho más de 50 días, pero es de pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que seamos una iglesia de poder, como la iglesia de los Hechos. Jesucristo lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para poder ser testigos de Jesucristo, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, estar llenos del poder de Dios, para poder ser testigos y poder anunciarle al mundo, a nuestra familia, dice allí en Jerusalén, a nuestra familia, para anunciarle a nuestra familia que nosotros tenemos a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de este poder de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia llena del poder de Dios para poder hablar al mundo entero. Nosotros como hijos de Dios estamos llenos del poder y podemos manifestarlo y serle testimonio y ser testigos y testimonio en todas las naciones
pero comenzando de nuestra familia, vecinos, la comunidad, país y demás naciones. Quiero decirles de que Jesús nos dejó ese versículo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos acá en este primer punto de que una iglesia de poder recibe llenura del Espíritu Santo. Quiero que veamos el punto número 2, es que la iglesia, para ser victoriosa, tiene que ser una iglesia que debe de mantenerse junta, unánime. Una iglesia de poder tiene que estar juntos, unánime. No tiene que haber división entre los hermanos. Una iglesia de poder no está dividida en grupos, sino que se mantienen unánimes como la iglesia de antaño. Dice acá en unos versículos que vamos a leer a continuación que esta iglesia perseveraban juntos en la oración, en el partimiento del pan, o sea que no había entre ellos desigualdad, sino que era igualdad todo. Quiero que leamos ese punto número 2, vamos a respaldarlo con un versículo. Dice acá que la iglesia, para ser victoriosa, debe estar juntos en comunión. Ese es el segundo punto, juntos en comunión. Quiero que leamos Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice de esta manera, vamos a leer más del 42, vamos a seguir leyendo. Y dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. De ahí vamos a leer. Vemos aquí que la iglesia victoriosa tiene que perseverar en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. O sea, en la palabra de Dios, en esta Biblia que estamos viendo aquí, en esa doctrina, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesucristo. Dice que también estaban en común, tenían en común todas las cosas, tenían en común todas las cosas. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la iglesia, para estar en victoria, tiene que estar en armonía, orar juntos, comer juntos y tener una misma mente todos. Vemos acá claramente de que esa es la visión de una iglesia victoriosa. Quiero rápidamente, porque el tiempo se nos va, compartir el tercer punto también. Es que la iglesia, para ser victoriosa, se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos habla de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para poder ser hijos de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero decirte, estimado hermano y amigo que me ves, que la iglesia victoriosa es aquella que se deja guiar por el Espíritu Santo, que no se deja guiar por su propio ego y no echa fuera al Espíritu Santo de Dios, sino que lo recibe y es el Espíritu Santo el que lo guía a toda justicia y a toda verdad. Quiero decirles, hermanos, de que para ser hijos de Dios tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos rápidamente. El cuarto punto es: una iglesia victoriosa tiene que dar un buen testimonio. Una iglesia victoriosa tiene que dar un buen testimonio. Dice acá que esta iglesia de antaño, la primitiva, se mantenían todos unánimes compartiendo el pan. Y dice que sobrevino temor sobre toda persona. ¿Por qué sobrevino temor sobre toda persona? Porque veían que el poder que tenía la iglesia era porque estaban juntos y tenían un buen testimonio. El borracho ya no era borracho. La prostituta ya no iba a donde antes vendía su cuerpo, ya no lo vendía, sino que había un cambio en esta persona. El paralítico se había levantado, el ciego recibía la vista y muchos enfermos eran sanados. Entonces
testimonio tiene que tenerlo la iglesia y dar un buen testimonio también en nuestra conducta. Ellos veían de que el que era malcriado ya no decía malcriadezas, ya no hablaba cosas horribles de su boca, sino que decían, este ha cambiado, este ya no es el mismo que antes nosotros veíamos acá. Este no es el borrachito que antes andaba aquí botado en las calles, miren que anda bien vestido hoy. Eso es, hermanos, un buen testimonio. Dar un buen testimonio es que vean en nosotros a Cristo reflejado. Dice, vamos a respaldar con un versículo. Dar un buen testimonio, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una persona que ha recibido a Jesucristo y ha sido sellado y con el Espíritu Santo de la promesa y está lleno del Espíritu Santo, esta persona es nueva criatura. Ya no es borracho, ya no es la joven, ya no vende su cuerpo como prostituta, ya no hay malcriadeces en su boca, sino que hay una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya se despojó del viejo hombre. Entonces vemos aquí claramente de que el punto número 4 que tenía la iglesia de poder era que tenían un buen testimonio. El 5. Dice el 5 aquí que una iglesia victoriosa es la que va a anunciar el evangelio. Ir. Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces vemos aquí claramente que el punto número 5 es que esta iglesia iba a anunciar. Pablo iba por todas las naciones anunciando. Pedro iba por toda Samaria, Judea. Felipe andaba en toda Samaria. O sea que los discípulos anunciaban el evangelio de Jesucristo. Por eso es que la iglesia creció y fue una iglesia de poder, llena del Espíritu Santo, y muchas señales eran hechas por los apóstoles, dice acá. Muchas señales eran hechas por los apóstoles. En el capítulo 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos iban, y dice, hasta una alabanza han hecho de un versículo que dice, y en la sombra de Pedro eran sanados los enfermos. Pero dice, no era la sombra de Pedro, ni tampoco Pedro, sino que era el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios que hacía maravillas. El poder de Dios que ellos andaban. No era la sombra de Pedro, ni tampoco Pedro, ni Pablo, sino que era el poder de Dios. Quiero leerles así rápidamente los puntos que hemos tocado, que la iglesia de victoria, una iglesia victoriosa, tiene que tener llenura del Espíritu Santo, es el punto número 1. Leíamos Hechos 2, 1 al 4. Una iglesia victoriosa tiene que estar juntos en comunión. Tener esto, estar juntos en comunión. 3. Ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Dar un buen testimonio. Que no vean el mismo en ti, sino que vean un nuevo hombre en ti. El punto número 5 es que una iglesia anuncia. Por eso Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia va a anunciar el evangelio. Vemos aquí estos 5 puntos muy importantes, estimados hermanos. Hay muchos más que tenía la iglesia primitiva, la iglesia de antaño, la primera iglesia que se formó. Pero vemos acá que en este tiempo esta iglesia se reunían en las casas porque no había donde más, no se les permitía construir templos, pero ellos se mantenían juntos, unánimes, en el mismo fervor, en el mismo amor. Porque una persona que recibe la llenura del Espíritu Santo y ha aceptado a Jesucristo también, esta persona es de amor, porque Jesús es amor. Mis pasos dejo, dijo Jesús, mis pasos doy, y yo no la doy como el mundo la da. Así que vemos que una iglesia victoriosa es una iglesia que tiene estas características.
Nadie dijo que iba a ser fácil el camino del Señor. Nadie dijo que iba a ser fácil este camino, pero con Cristo y el Espíritu Santo de Dios, todo se puede. Así que, hermanos, les dejo este consejo en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Que Dios les bendiga a todos.